Dios te bendiga. Vamos a las escrituras. Dile al que está al lado tuyo, si tienes hambre, vas a comer. Si no tienes hambre, no vas a comer. Amén. Vuélvele a decir al que está al lado tuyo, si tienes hambre, vas a comer. Si no tienes hambre, no vas a comer. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Vamos a las escrituras. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 1 al verso 6. Voy a leer para usted, dice así la palabra. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Levante sus manos y damos gracias juntos a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Damos gracias. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el divino maestro. Tú eres el gran revelador de la palabra. Maestro sabio y entendido, fiel consejero, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de revelación y que el espíritu de entendimiento alumbre vuestros ojos espirituales para responder al llamado de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te damos gracias y abrimos nuestro corazón para que la luz de tu palabra disipe toda ignorancia, disipe toda oscuridad, disipe toda tiniebla y que alumbre en nuestro caminar. Padre, te damos gracias por darnos el rema, la revelación de tu palabra, la sustancia de tu palabra, porque es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te damos gracias en esta mañana y recibimos con toda humildad tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que confiamos en la sabiduría, la verdad, la autoridad y el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dile al que está al lado tuyo, si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. Amén. El rey Ezequías, dice la palabra, que estaba enfermo. Y dice que recibió la visita del profeta Isaías. Si usted está enfermo, si usted está pasando una prueba, si usted está pasando una condición difícil en su vida, en su familia, y usted recibe la visita de un profeta, usted espera que el profeta le dé una palabra que le ayude a salir de la condición que se encuentra. Si usted recibe la visita de un profeta, usted espera que el profeta le diga que va a sanar. Si está enfermo, usted espera que el profeta le diga que Dios está contigo. Pero no fue el caso. La visita del profeta Isaías prácticamente fue una sentencia de muerte. Le dice al rey Ezequías: ordena tu casa
porque morirás. Y para que le quede claro que se va a morir, le dice, morirás y no vivirás. Dios es tan intencional en algunas cosas que hace y que dice, que le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, no iba a haber manera de cambiar ese mensaje del profeta. No había manera de revertir esa sentencia de muerte. Pero lo primero que me llama la atención es que el profeta le dice, ordena tu casa. Dile al que está al lado tuyo, ordena tu casa. Muchas situaciones que están detenidas, muchas respuestas que no han llegado, muchas bendiciones que has estado esperando no han llegado a tu hogar, porque a veces hay que hacer un breve ajuste al corazón y ordenar cosas de nuestra vida, ordenar cosas de nuestra casa. Ordena tu casa. Dile al que está al lado tuyo, ordena tu casa porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Ordena tu casa. Dice la palabra en el principio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Recuerde que lo único que ordena la casa es la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando una persona se aparta de Dios, dice que vienen los demonios y ven la condición de esa casa y dice que la encuentran desordenada y vacía. Porque dice en el principio, Dios empezó a hablar la palabra y la palabra trajo orden. La palabra trae orden, pero la presencia de Dios trae llenura. Entonces, alguien que está en desorden y que está vacío es porque le falta la palabra y la presencia y la palabra. Eso trae madurez espiritual, eso trae llenura. Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El error es el resultado de la ausencia de sabiduría en el corazón del hombre, pero la palabra es fuente de sabiduría, la presencia es fuente de sabiduría. La palabra trae orden a nuestra vida, pero la presencia de Dios trae llenura. Donde hay orden y donde hay llenura, el enemigo no encuentra lugar. Amén. Dile que está al lado tuyo, donde hay orden y donde hay llenura, el enemigo no tiene lugar. La palabra y la presencia. Entonces, lo primero que le dice el profeta al rey Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Una de las razones de que mucha gente está endeudada es el resultado que hay un desorden financiero, hay un desorden en la economía. No ha habido una correcta administración de las finanzas. La deuda es el resultado de un desorden financiero. Dile que está al lado tuyo, la deuda es el resultado de un desorden financiero. Así que la palabra trae orden. Y el profeta le suelta esa palabra, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y dice la palabra que Ezequías se volvió a la pared, oró a Dios y lloró. El gran problema de muchos es que en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una desgracia o de una mala noticia, la mayoría de la gente llora, pero no ora. ¿Es permitido llorar? Sí. Pero el problema es que muchos nada más se quedan llorando, pero no levantan un clamor a Dios. El rey Ezequías lloró y oró. Dile al que está al lado tuyo, hay que orar más que llorar. Oró a Dios y lloró delante de Dios. Y le dijo al Señor, ten memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Levantó un clamor, levantó una oración el rey Ezequías, una oración que yo me di el tiempo y no se lleva ni 15 segundos la oración de Ezequías.
pero le libró de la muerte, revirtió una sentencia de muerte, cambió una palabra profética, una oración de menos de 15 segundos. Tendríamos que ver en qué estaba basada la oración de Ezequías, qué contenía la oración de Ezequías que revirtió una sentencia de muerte, qué contenía la oración del rey que cambió una palabra profética. La oración es: ten memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ni 15 segundos. ¿Y sabe qué? Esto se lo digo para algunos que a veces son religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a tener un accidente, no va a orar el Salmo 119. Porque si usted lo ora cuando esté terminando de orar el Salmo 119, usted está entrando al cielo. Menos de 15 segundos. La oración del rey Ezequías: ten memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y hecho las cosas que te agradan. Menos de 15 segundos, pero le libró de la muerte. Le libró de la muerte. Dice la palabra que el profeta Isaías no iba ni a la mitad del patio del palacio y Dios le dijo: regrésate. Siempre no se va a morir Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dile que yo lo sano y que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Qué harías con 15 años? Ponte a pensar que a algunos de aquí a lo mejor le quedan 5, 10, 15, 20 años. Por eso cada día lo debes de vivir intensamente para Cristo, como si fuera el último día sobre la tierra. 15 años, de ahí debe sacar la fiesta de las quinceañeras, ¿verdad? 15 años, fue sanado y Dios le añadió 15 años. Ahora, cuando Dios le dice al profeta Isaías: regrésate, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que no se va a morir, que yo lo sano, porque he visto sus lágrimas y he oído su oración. ¿Usted cree que no era difícil para Isaías? Porque un profeta, ¿saben qué se basaba la palabra de un profeta? Que Dios le hablaba y que era fidedigna la palabra, tenía cumplimiento, era precisa, era exacta la palabra. Si un profeta hablaba algo y no se cumplía, lo podrían hasta apedrear. ¿Te imaginas? Si hoy apedrearan a los que profetizan y cosas que no se cumplan, oiga, olvídese, hubiera una matazón en cada iglesia, ¿verdad? Pero encontramos que Isaías recibió otra vez otra instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que el mismo cielo. La misericordia de Dios es más grande y puede revertir cualquier problema, cualquier condición de muerte, cualquier situación, cualquier sentencia. Dios la puede cambiar porque es más grande su misericordia. Su misericordia es más grande. Así que le dice al profeta Isaías: regrésate. No se va a morir Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dile que lo sano y le añado 15 años. Como para decir, queda sepultado el ministerio de Isaías. Porque acabas de decir que se va a morir. Y no solamente dice morirás, sino que le dice y no vivirás. Y ahora, unos minutos después, está regresando el mismo profeta para decirle: oye, siempre no te vas a morir. Dios te sana, pero te añade 15 años. Tenemos que ver en qué estaba basada la oración del rey Ezequías, qué contenía la oración del rey Ezequías. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, cuando Israel salió del cautiverio, 430 años de opresión fueron pagados en una noche por la mano bondadosa de Dios. En una sola noche, Dios hizo una transferencia de bienes, riqueza y gloria de manos de Egipto a manos de Israel. En una sola noche. Y Dios dio instrucción a Moisés y le dijo que ofrecieran un cordero.
ese cordero lo tenían que ofrecer. Aunque la familia fuera pequeña, aunque la familia fuera pobre, tenía que juntarse con otra familia. No había excusa para no presentar esa ofrenda delante de Dios. Así que, aunque la familia fuera pequeña o pobre, tenía que juntarse con otra y comprar un cordero, ofrecerlo delante de Dios aquella noche, y parte lo iban a ofrecer, parte lo iban a comer, y de la sangre de ese cordero iban a marcar los travesaños de sus casas, de la entrada de sus casas. Y a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte sembrando dolor, destrucción, luto en todos los términos de Egipto. Pero donde mirara la señal de la sangre, dice la palabra, iba a pasar de largo. No podía tocar ese hogar donde estaba la señal de la sangre. Hoy en día, amada iglesia, la iglesia tiene que regresar, discernir el poder, la autoridad, la vida, la sabiduría que hay en el poder de la sangre de Cristo. Tenemos que volver a clamar por la sangre de Cristo. Tenemos que volver a aplicar la sangre de Cristo. Tenemos que reconocer la autoridad, el poder que contiene la sangre de Cristo. Tenemos que reconocer que la sangre de Cristo activó la gracia a favor de ti. ¿Por qué necesitamos regresar a discernir lo que hay en la sangre de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque donde la sangre de Cristo es aplicada, el enemigo ya no puede derramar sangre. Donde la sangre de Cristo es aplicada sobre tu casa, el enemigo ya no puede derramar sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es perfecta, es superior, es limpia. La sangre de Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, el enemigo ya no puede derramar sangre sobre tu casa. Dile que está al lado tuyo: necesitamos regresar a discernir el poder que hay en la sangre de Cristo. Porque esa sangre vertida en la cruz del Calvario le agregó valor a tu vida. Amén. Le agregó valor a tu vida a tal grado que es usted quien le da valor a las cosas. No las cosas te dan valor a ti. Porque la sangre de Cristo agregó valor a tu vida, le dio valor a tu vida. Así que mire, esa fiesta que Israel celebró a la medianoche, año con año la celebraban y se le llamó la fiesta de Pascua, que en realidad era una ofrenda memorial. Saber de dónde Dios los había sacado en Egipto del cautiverio y saber que un día, como ese corderito, Cristo, el Cordero de Dios, iba a venir a la cruz del Calvario, derramar su sangre y cubrir y quitar el pecado de todos nosotros. Año con año Israel celebraba la fiesta de Pascua. Pero ¿qué cree? Dejaron de celebrarla. Se olvidaron de esa fiesta de Pascua, que en realidad era una ofrenda memorial. Se olvidaron. ¿Y sabe quién celebró la Pascua? ¿Quién restituyó la celebración de la Pascua? ¿Quién reformó el culto para celebrar la Pascua en Israel? Dice la palabra, quien retomó la fiesta de Pascua fue el rey Ezequías. Dice la palabra que ningún rey antes que él había celebrado la Pascua de esa manera, ni después de él ningún rey celebró de esa manera la Pascua. Algo que se había olvidado. Es el único registro que hay de lo que hizo el rey Ezequías. No hay otro registro de que haya hecho otro acto notable. El único hecho notable que hizo el rey Ezequías fue la manera en que restituyó la celebración de la Pascua para Dios. Así que mire, la oración de Ezequías estaba basada en la manera que celebró la Pascua. Ten memoria de que he andado delante de ti. Ten memoria que he hecho las cosas que te agradan. Ten memoria que he andado delante de ti con íntegro corazón. Lo único
notable, el único hecho que está registrado en la vida del rey Ezequías es la manera en que celebró la Pascua. Ningún rey antes ni después que él celebró la Pascua de esa manera, que en realidad era una ofrenda memorial. Recordar de dónde Dios los había sacado del cautiverio y saber que un día Cristo, el Cordero de Dios, iba a venir y a morir en la cruz del Calvario. Así que la manera en que celebró la Pascua el rey es una manera gloriosa. Ningún rey había celebrado la Pascua. Así que la oración de Ezequías, ¿saben qué estaba basada? En la manera que celebró la Pascua. En eso estaba fundada o fundamentada la oración de Ezequías, la manera en que restituyó la celebración de la Pascua. Pero ¿sabe qué? Que en realidad la fiesta de Pascua en realidad era una ofrenda memorial. Le libró de la muerte, libró el pellejo gracias a la manera en que celebró la Pascua para el Señor, que en realidad era una ofrenda memorial. O sea, las ofrendas, usted y yo tenemos que entender más que dinero, es algo espiritual. Es una estrategia espiritual las ofrendas. El diezmo es un arma de guerra, pero la ofrenda es una estrategia de guerra. El diezmo protege todo lo que usted tiene, pero es la ofrenda la que multiplica tu favor. El diezmo prepara la tierra, pero la ofrenda es las semillas que planta para reproducir en esa tierra. El diezmo es tu primer décima parte de todo lo que percibes. La ofrenda es lo que propones en tu corazón. El diezmo es un tributo, la ofrenda es una dádiva. El diezmo te da el suficiente, la ofrenda el más que suficiente. El diezmo te hace abundar, la ofrenda te hace sobreabundar. El diezmo es de lo que ya recibiste, la ofrenda por lo que quieres recibir. El diezmo representa tu obediencia, la ofrenda representa tu gratitud. El diezmo representa fidelidad, la ofrenda representa tu generosidad. El diezmo es ser un buen administrador, pero la ofrenda es ser un buen inversionista. El diezmo es resembrar de lo que ya cosechamos, la ofrenda es sembrar por lo que queremos cosechar. El diezmo son los fundamentos de un edificio, la ofrenda es lo que se construye, lo que se edifica hacia arriba. El diezmo es abrir una cuenta en el banco de Dios, mi buen tesoro. La ofrenda determina cuánto tienes depositado en ese banco. El diezmo te introduce al valle del rey, pero la ofrenda te sienta a la mesa del rey. El diezmo trae sanidad financiera, la ofrenda trae libertad financiera. El diezmo es tu pie izquierdo, tu pie de apoyo, pero tu ofrenda es tu pie derecho, es tu pie de avance. O sea, las dos cosas son necesarias. Amén. Usted dice, no estoy multiplicando. Probablemente no estás diezmando. El diezmo nada más protege todo lo que ya tienes, pero es la ofrenda la que multiplica. El diezmo es de lo que ya recibiste. La ofrenda es por aquello que quieres recibir. O sea, hay una diferencia entre lo que es diezmo y lo que es ofrenda. ¿Sí me entiende? O sea, el diezmo representa tu fidelidad, pero la ofrenda representa tu generosidad. El diezmo representa honra, pero la ofrenda representa adoración. O sea, las dos cosas son necesarias. Dile al que está al lado tuyo, ¿ya entendiste? Vuélvale a decir a otro, ¿ya entendiste? Jálele la greña, la oreja, haga algo con el que está al lado de usted para ver si sí entendió. Ahora, ¿sí o no? Bueno, ahorita ya viene el mal llamado Buen Fin. ¿Cuántos han ido al mal llamado Buen Fin? Cuando usted va, ¿sí o no ve los cartelones y dice un producto de electrónica línea blanca, dice 10% de descuento? ¿Y qué dice usted con el familiar, amigo, compañero que va? ¿Qué le dice usted? Qué miserable, mira qué poquito,
10% nada más. ¿Sí o no? Es muy poquito, ¿verdad? Dile que está lo tuyo. Entonces, ¿por qué te pesa darle a Dios el 10%? Dile, ¿por qué te pesa darle a Dios el 10%? Si usted debería de decir, qué poquito nos pide Dios. Nos ha bendecido tanto y solamente nos pide el primer 10% y nos deja administrar el 90%. Y ese es un decir, porque cuando usted entiende mayordomía de reino, significa que Dios es el dueño máximo absoluto. Él es el dueño de todo. Yo soy un mayordomo, yo soy un administrador, se me ha confiado, se me ha delegado en la tierra, pero no soy dueño, soy un administrador. ¿Sí me entiende? Y cuando entiendo que soy un administrador, entonces entiendo que todo es de Dios. Si me pidiera el 30%, daría el 30%, el 50%, hasta el 100%, porque soy un administrador, el dueño es Él. ¿Sí me entiende? El decir que el diezmo le pertenece a Dios es un simple decir, porque en realidad, cuando usted entiende mayordomía, usted sabe que a Él le pertenece todo. Amén. Dile que está al lado tuyo, a Dios le pertenece todo. Dile, tú eres un administrador en la tierra. Ahora, ¿sabe por qué mucha gente dice, no diezmo porque a mí no me alcanza? ¿Sabe por qué la gente expresa, no diezmo porque no me alcanza? Yo no diezmo porque a mí no me alcanza. ¿Sabe por qué? Porque la gente no ha entendido que el diezmo debe de llevar honra al altar. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Está hablando de honrarle. ¿Qué significa honrar? La palabra honra significa tener en alta estima, tenerle alto valor, tener en alto respeto, tener en gran aprecio a alguien que esté en autoridad sobre nosotros. Yo te pregunto, ¿Dios está en autoridad sobre tu vida? Honra en un sentido más estricto significa pagar tributo a otro en gratitud, en agradecimiento por lo que han hecho por nosotros. Yo te pregunto, ¿Dios ha hecho algo por tu vida? Pero en un sentido más claro y simple, honra significa darle el primer lugar a Dios. Darle el primer lugar. Entonces, entendiendo el principio de la honra, cuando honramos a Dios y dice que le honremos con nuestros bienes, está hablando de honrarle de lo que Él te ha prosperado, de lo que Él te ha bendecido, honrarle del trabajo de tus manos, honrarle con tus diezmos y ofrendas. Esa palabra honra, entonces entendiéndola con esa revelación, entonces el diezmo no nada más el 10%. El diezmo con sentido de honra es el primer 10% que le consagramos a Dios. El diezmo entonces no es la décima parte. El diezmo con sentido de honra representa la primer décima parte de todo lo que usted percibe en la tierra. ¿Sabe por qué la gente dice no me alcanza? Porque por aquí recibe la nómina de la semana, quincena, catorcena, al mes, o las ganancias de su empresa y su negocio, y dicen hay que pagar agua, luz, teléfono, comida, trabajadores, gasolina, ropa, renta, teléfono, materias primas de la empresa. Y al final dice, bueno, Dios, pues no alcanzaste, espérate para la otra semana o para la otra quincena. Pero no es que Dios no haya alcanzado. Si usted le pregunta a alguien, este es un ejemplo. Si una persona gana 2,000 pesos a la semana, es un ejemplo. Puede que usted gane mucho más que eso. Es para mostrarte un ejemplo. Si una persona gana 2,000 pesos, la pregunta es, ¿alcanza para darle a Dios 200 que le pertenecen? Claro que sí, eso lo sabe hasta un niño de primaria.
Pero ¿sabe por qué no alcanza? Porque usted no ha entendido que el diezmo tiene que llevar un principio de honra, que no solamente es el 10%, es el primer 10%, que no solamente es una décima parte, es la primer décima parte. O sea, cuando usted recibe las ganancias de su empresa, negocio, la nómina de su trabajo, lo primero que usted hace, separa la primer décima y la consagra, porque eso le pertenece al Señor. Y ahí lleva el principio de honra. Y entonces Dios va a bendecir lo restante, que normalmente debíamos de entender que un cristiano que empieza a entender esta revelación debería de dar el 10% de diezmo y el 10% de ofrenda. O sea, quintar su economía, dar un 20% de regreso a la obra de Dios. Que eso es el que hace, eso es lo que hace el judío tacaño. El judío tacaño da el 20% de regreso. De ahí empiezan los generosos hacia arriba. Dile que está lo tuyo, híjole, ¿cómo andamos? Te estoy hablando de judíos tacaños. Judíos tacaños dan el 20%, quintan su economía. El 20% lo regresan para la obra de Dios y de ahí hacia arriba empiezan los generosos. Entonces usted debe de entender, entendiendo el principio de honra, usted con un 80% bajo la bendición, bajo la garantía, bajo el aseguramiento que Dios prometió bendecir a su pueblo, bendecir tu casa, entonces vas a poder hacer mucho más con un 80% que lo que podías hacer con un 100% desprotegido sin la bendición de Jehová, porque dice la palabra, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Si tu economía, la manera en que la estás administrando, te añade tristeza, es porque no estás honrando a Dios, es porque la bendición de Dios no está reposando sobre tus finanzas. Porque es la bendición de Dios la que enriquece y que te quede claro, no añade tristeza. Dile que está lo tuyo, la bendición de Dios no añade tristeza. Dile, si estás pasando tristeza en tu economía o depresión en tu economía, dile, no está la bendición de Dios reposando sobre eso. ¿Sí me entiende? Mire, cuando un judío iba a diezmar las camadas de su ganado de oveja, ¿sabe qué hacía? Entintaba una vara y abría la puerta del corral. Y la primera oveja que pasaba la marcaba en la cabeza. La número 11, la 21, la 31, la 41 y así sucesivamente. Y de esa manera seleccionaba el equivalente al diezmo de su ganado de oveja. ¿Por qué marcaba la primera y no la número 10? Porque él entendía que el diezmo es la primera décima parte. ¿Sí? No marcaba la número 10, marcaba la primera, luego la número 11, la 21, la 31 y así seleccionaba el equivalente al diezmo de su ganado de oveja. Sin excepción alguna, toda oveja debía de pasar por debajo de la vara. Dile al que está al lado tuyo, dile, sin excepción alguna, toda oveja debe pasar por debajo de la vara. Levítico 27 dice, todo lo que pasa por debajo de la vara es del Señor. Sin excepción alguna, toda oveja debía de pasar voluntariamente por debajo de la vara. Sin excepción alguna, toda oveja pasaba por debajo de la vara. A menos que fuera chiva, no pasaba por ahí. Dile que está lo tuyo, toda oveja debe pasar por debajo de la vara. Dile, al menos que sea chiva, no pasa por ahí. No sé por qué le llaman a las chivas del Guadalajara el rebaño sagrado, si Dios no tiene chivas. El verdadero rebaño sagrado es el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado, dice el libro de los Salmos. Tú eres el verdadero rebaño sagrado. Porque las chivas no pasan por debajo de la vara. Nomás las ovejas. Amén. Dile que está al lado tuyo. Toda oveja debe pasar por debajo de la vara. Así que dile, aguanta vara. O sea que en cuestión del diezmo, a Dios a todos nos mide con la misma vara. No es que usted diga, pastor, yo di 10,000 de diezmo, di más que todo. No diste más.
Dios te bendijo con 100,000. Di 5,000, Dios te bendijo con 50. Di 2,000, Dios te bendijo con 20. Di 1,000, Dios te bendijo con 10,000. Di 500, Dios te bendijo con 5,000. Di 200, Dios te bendijo con 2,000. Di 100, Dios te bendijo con 1,000. O sea, en cuestión del diezmo, Dios a todos los mide con la misma vara. Para todos es el primer 10% de todo lo que perciben. En cuestión del diezmo, Dios es justo, a todos nos mide con la misma vara. Amén. Así que la palabra dice en Levítico 27, todo lo que pasa por debajo de la vara le pertenece a Dios. Sin excepción alguna, toda oveja debe pasar por debajo de la vara. Así que vuélvele a decir al que está al lado tuyo, aguanta vara. ¿Qué significa la vara? El Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado significa la autoridad y la sabiduría de la palabra. Cuando usted voluntariamente se somete y pasa por debajo de la vara, cuando voluntariamente como oveja pasa por debajo de la vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero mire los beneficios que vienen por pasar voluntariamente por debajo de la vara. Dile que está al lado tuyo, hay beneficios por pasar voluntariamente por debajo de la vara. Algunos religiosos van a decir, entonces buscamos a Dios por beneficio. No, pero al menos que usted quite lo que dice el Salmo 103. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la muerte tu vida, el que te perdona de todos tus pecados, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice la palabra, no olvides ninguno de sus beneficios. Dios tiene beneficios para su pueblo. Mire todos los beneficios que vienen por pasar voluntariamente por debajo de la vara. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estos son los beneficios. Dice, has puesto mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Está hablando de promoción, está hablando de bendición, está hablando de unción, está hablando de comunión. Todos los beneficios que vienen por pasar voluntariamente por debajo de la vara. Amén. Ahora le vuelvo a decir, toda oveja pasa por debajo de la vara. A menos que sea chiva, es imposible que pase por ahí. ¿Cuántos son ovejas? Dígalo fuerte, diga, amén. ¿Cuántos son ovejas? No escuché bien. A ver, nuevamente, ¿cuántos son ovejas? Hay chivas todavía. Pregunté, ¿cuántos son ovejas? Diga fuerte, diga, amén. Así que cuando alguien te diga, oye, pero es que estás dando mucho dinero, mucha lana para la iglesia, dile, ¿qué voy a hacer? Es mi ADN, es mi naturaleza, soy oveja. Amén. A menos que fueras chiva, pues imposible que te pidan que des lana. Pero eres oveja, es tu naturaleza, está en tu ADN. Si una oveja no se reproduce, que no gana otros para Cristo, es una oveja enferma. Pero si una oveja no da lana, también es una oveja enferma. Entonces, una oveja que no se reproduce, que no da lana, está lista para la barbacoa. Mira la oveja que está al lado tuyo. Dile, ¿estás dando lana? ¿Te estás reproduciendo? Porque si no, la vas a ver en una olla de birria, ¿verdad? Tú me preguntarás, ¿cuánto empecé diezmando? Este es un asunto de fidelidad del diezmo. Pero la ofrenda es un asunto de gratitud. Yo empecé diezmando, ¿sabes cuánto? 15 pesos, cuando tenía 17 años. 15 pesos. Los jóvenes oigan bien esto, 15 pesos cuando tenía 17 años. Luego Dios empezó a bendecirme, diezmaba 30, 40, 50, 80, 100, 120.
200, 300, 400, 500, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1500, 1700, 1800, 2000 pesos es lo que yo diezmo a la semana. Pero han pasado 34 años de eso. 2000 pesos es lo que diezmo a la semana. Aparte ofrenda que doy en otros ministerios. Esa es la base, de ahí no baja. Claro, cuando mis libros rompen ventas, esos 2000 se pueden triplicar de diezmo, cuadruplicar o hasta quintuplicar. Pero esa es la base. Porque dice la palabra, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. La fidelidad es lo que te promueve para que Dios te confíe más y te confíe más y te confíe más. Amén. Por ejemplo, si usted le confiara, si usted fuera un empresario y le confía a alguien 100,000 pesos y al final del año le entrega mal las cuentas, ¿usted le confiaría a esa persona $500,000? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque usted es muy listo y muy inteligente. Pues Dios es más listo y más inteligente que todos nosotros aquí juntos. Dios tampoco lo haría porque es el principio de fidelidad. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que en lo poco roba, en lo mucho robará más. O sea, es el principio de fidelidad. Dios te va confiando conforme eres un buen administrador. ¿Sí me entiende? La fidelidad te promueve para que Dios te confíe más, para que Dios te confíe más y para que Dios te confíe más. O sea, Dios no es ningún problema llevarte de una economía aquí al tope. Para Dios no es problema llevarte a ese nivel. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dile que está al lado tuyo, la prosperidad en Dios no es magia. Dile, no es magia. Dile, la prosperidad en Dios, bajo los principios de su palabra, es progresiva, pero es segura. O sea, en otras palabras, en Dios, para llegar a un tope de bendición en la economía, en Dios no hay elevadores. Es por eso que en la escalera de Jacob revela los principios para Dios bendecir a su pueblo. La prosperidad es una escalera, es escalón por escalón, peldaño por peldaño, nivel por nivel. ¿Por qué Dios lleva a su pueblo de esa manera cuando lo prospera? Porque lo que Dios en realidad quiere es preparar tu corazón para que administres más. Hago una pregunta, a ver, por acá contéstenme así rápido. Vamos a interactuar. A ver, una pregunta. ¿Qué harían con $2 millones por acá? Rápido. ¿Qué harían con 2 millones? Rápido. ¿Qué harían? Montar una empresa. Buena respuesta. ¿Qué harían acá con $2 millones? Rápido. Le arreglan la iglesia a Daniel. Muy bien. Ok. Por acá, ¿qué harían con $2 millones? ¿Qué harían? Rápido. ¿Qué harían? Por acá querían con $2 millones. Ayudaba a la gente. Poner un negocio. Mire las respuestas que me dieron. La mayoría dice, pastor, pondría una empresa, pondría un negocio, le ayudaría a mis papás, les construiría una casa, me iría de viaje, pagaría mis deudas. Pero nadie me dijo, sacaría el diezmo y una buena ofrenda. Y luego le pediría sabiduría a Dios para administrar lo restante. ¿Ve por qué? O sea, el problema no está en Dios, el problema está en usted, el corazón. Si Dios le da algunos $2 millones, usted hasta se pierde su alma. Se aparta de Dios, su corazón no está preparado. Por eso Dios te lleva escalón por escalón, peldaño por peldaño, nivel por nivel. Significa la escalera de Jacob. La prosperidad es una escalera, paso a paso. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque si estás en el nivel 3 o 4 y quieres subir al 5 y alguna mala inversión hiciste, no te caes hasta el polvo, te quedas en el que estabas, en el 3. Pero hay gente que usted conoce que de repente son los nuevos ricos,
pero también de repente son los nuevos pobres, se van hasta el polvo, no les queda ni raíz de lo que fueron. Por eso Dios nos lleva paso a paso, nivel por nivel, peldaño por peldaño, porque Dios tiene sabiduría. ¿Por qué crees que Israel vagó 40 años en el desierto? Los eruditos, los geógrafos de aquel tiempo y de hoy en día dicen que esa travesía tendría que haberse llevado 40 días Israel en llegar a la tierra prometida, pero les dieron un año por cada día. ¿Sabe por qué? Porque Dios los probó en el desierto, el corazón no estaba preparado. Para Dios no era problema meterlos en 40 días, en una semana a la tierra prometida, pero el corazón no estaba preparado. Para Dios no es problema darte esa empresa. Para Dios no es problema darte $1 millón, $2 millones. El problema está en tu corazón. Tu corazón no está preparado porque tenemos que aprender a administrar en lo poco para que Dios te confíe en lo mucho. En lo poco para que Dios te confíe en lo mucho. En lo poco para que Dios te confíe en lo mucho. Dile que está Dios está preparando tu corazón. Dile, la prosperidad en Dios es progresiva, pero es segura. Amén. Así que honremos a Dios. El primer hombre que diezmó fue Padre Abraham. Génesis 14, 17 al 20. Primer hombre que diezmó. Dice así. Dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Quedarlomer y de los reyes que con él estaban al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le entregó a Abraham los diezmos de todo. Amén. 4 reyes invadieron las tierras del Negué hasta los límites de Sodoma y Gomorra. En esta invasión militar derrotaron a 5 reyes. Les quitaron el ganado, les quitaron las ovejas, le quitaron la riqueza y se llevaron a la gente como prisioneros de guerra. Entre los prisioneros de guerra fue llevado Lot, sobrino de Abraham. Dice la palabra que le dieron aviso a Padre Abraham que entre los prisioneros de guerra había sido llevado Lot, su sobrino. Y Abraham armó 318 siervos para ir y pelear contra 4 reyes que habían derrotado a 5. Y dice la palabra que Dios ayudó a Padre Abraham y que cayó sobre ellos de noche en Joba, al norte de Damasco. Y aquella noche dice que Abraham derrotó a 4 reyes que habían derrotado a 5. Y recuperó la riqueza y los bienes y ganado de 5 reyes. Y además liberó a los prisioneros de guerra, pero también despojó a 4 reyes de sus bienes y riqueza. Y dice que cuando venía con el botín de la guerra, con el tesoro de la guerra, le salió un personaje al encuentro en el Valle del Rey llamado Melquisedec. Melquisedec, dice la palabra, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Los grandes estudiosos de la arqueología y de la historia bíblica dicen que no hay registro que esa ciudad haya existido, no hay ningún rastro, ningún indicio de que esa ciudad haya existido en la tierra, esa ciudad llamada Salem. No hay. Es por eso que en Hebreos 7 dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. O sea, está hablando de un sacerdote eterno. No puede ser un sacerdote terrenal de quien se habla cuando se dice de Melquisedec.
Porque dice que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Quiere decir que es alguien eterno. No puede estar hablando de un sacerdote levítico de la ley de Moisés. No está hablando de un sacerdote terrenal. Está hablando de alguien eterno, al único que la palabra lo llama sacerdote eterno, que tiene un sacerdocio sempiterno, es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El único que la palabra lo llama el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios todopoderoso, el que juzga con justicia a las naciones, el fiel y verdadero, el cual sus ojos son como llamas de fuego y de su boca sale una espada resplandeciente para juzgar las naciones de la tierra, al único y sabio Dios, inmortal e invisible, al Rey de todos los siglos. Solamente hay uno que es eterno, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que este Melquisedec, te digo, no hay registro, no hay rastro, no hay indicio de que Salem haya sido una ciudad que existió en la tierra. Algunos dicen que ese Salem es lo que se conoce como Jerusalén, o la ciudad de Dios, la ciudad del norte, la ciudad del gran rey. Está hablando de una ciudad celestial. Porque Abraham tuvo contacto con Melquisedec. Por eso dice Hebreos 11, entre los héroes de la fe, dice que los que esperaban una patria, dice, tenían tiempo para regresar de donde habían salido. Está hablando de Abraham. Tenía tiempo para regresar, hablando de los héroes de la fe. Pero dice, no, esperaban una patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiere decir que a Abraham se le reveló lo que era esa ciudad cuando tuvo aquel encuentro con Melquisedec en el Valle del Rey. Se le reveló la gran ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque ese Melquisedec fue el mismo Señor Jesucristo que salió al encuentro de Padre Abraham en el Valle del Rey. Y dice la palabra que le impartió pan y le impartió vino. Es el primer registro que se impartió en la mesa del Señor. Pero coincide con el primer registro que un hombre pagó los diezmos por la fe. Dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Entonces, el primer registro donde se impartió la mesa del Señor, la Santa Cena, el pan y el vino, representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero coincide con la primera vez que un hombre pagó los diezmos por la fe. Quiere decir que el diezmo es parte también de tu comunión. Si tú le dices a un judío, yo amo a Dios, el judío te cree. Pero si el judío ve que tu economía está mal y va de mal en peor tu economía, ¿sabes a qué conclusión llega el judío? El judío dice, ese hombre, esa mujer, su comunión con Dios está mal porque está mal su economía. A esa conclusión llega un judío. Porque cuando un judío diezma, no dice estoy dando dinero. Cuando un judío ofrenda, no dice estoy dando dinero. Cuando un judío diezma y ofrenda, dice estoy cuidando parte de mi comunión. Eso es parte de mi relación. Eso es parte de mi comunión con Dios. Alguien dijo, tócale la billetera a alguien y su reacción habla de cómo está su relación. Tócale la billetera a alguien y su reacción habla de cómo está su relación con Dios. Dile al que está al lado tuyo, el diezmo es parte de tu relación con Dios. Y dice la palabra que Abraham le entregó el diezmo de todo. ¿Sí sabe usted lo que significa todo? Como algunos no saben, o como algunos son nuevos, cuando dice la palabra le entregó el diezmo de todo, todo es todo. Significa que de lo que usted recibe por semana, catorcena, quincena o al mes, de eso una primera décima parte le pertenece al Señor. Significa de lo que usted recibe, de las ganancias de su empresa o de su negocio, de eso una primera décima parte le pertenece al Señor. Significa que si usted recibe reparto de utilidades, del reparto de utilidades, una primera décima parte le pertenece al Señor. Significa que si usted recibe aguinaldo, de los aguinaldos,
una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si recibió un bono o una gratificación extra, de eso una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si tienes dinero en el banco y te produce interés a tu favor, de eso una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si recibes remesa, dinero de otro país, de ese dinero que recibes de otro país, una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si recibes ayuda del gobierno o como joven estudiante estás becado, de eso una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si vendes una propiedad, de la venta de esa propiedad o terreno, una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si vendiste una camada de ganado, de oveja o de vaca, de eso una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si recibiste una herencia, de esa herencia una primer décima parte le pertenece al Señor. Significa que si recibiste un préstamo, de ese préstamo una primer décima parte le pertenece al Señor. Dile que está al lado tuyo, ¿ya entendiste? ¿Verdad que no lo sabían? Pero ya lo sabe. Estuve en Salamanca hace unos años en una iglesia bautista enseñando sobre diezmo. Y cuando dije esa parte, cuando vendes una propiedad, de la venta de una propiedad, la primera décima parte es del Señor. Al final de la reunión se acercó un anciano y dice, oiga pastor, escuché eso y me pegó en mi corazón. Digo, ¿qué? Que cuando uno vende una propiedad, el primer 10% es para Dios. Dice, yo vendí hace un mes una propiedad. Yo compré su libro hace algunos años, pero ahí en su libro no está que cuando uno vende una propiedad hay que dar el 10. Digo, no, lo que pasa es que yo le añadí 10 páginas después a ese libro. En el nuevo sí viene eso. Dice, bueno, vendí una propiedad hace un mes. Digo, ¿y qué piensas hacer? Dice, mañana a primera hora que abran el banco voy a ir para retirar lo que el equivalente al diezmo y una ofrenda. Había vendido una propiedad en 800,000 pesos. El pastor me dice, sí, dice, vino. A mí se me hizo raro, él es muy fiel en sus diezmos de aguinaldo, de prestaciones, de la catorcena, siempre es un jubilado de Pemex, siempre muy fiel y está muy bendecido. Se me hizo extraño que cuando vendió la propiedad no diezmó. Dice, pero sí, dice, que al otro día le pregunto al pastor, dice, sí, en la mañana vino, dice, me trajo 80,000 de diezmo y 20,000 de ofrenda, 100,000 pesos. ¿Sabe qué hubiera hecho otro cristiano? Hubiera dicho, no, ya lo caído, el predicador llegó tarde, ya vendí la propiedad. ¿Sí me entiende? Pero cuando realmente está en tu corazón honrar a Dios, lo vas a hacer. Así que si por ahí tienes algún dinero guardado de algo que vendiste y no diezmaste, más vale que lo hagas. Porque si no el dinero se te va a ir como agua en la mano o como arena en la mano. No te va a rendir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dije que cuando pides un préstamo, de un préstamo se debe diezmar? Por varias razones. La primera, se diezma de todo lo que está en nuestras manos. Todo lo que está en nuestras manos tenemos autoridad financiera. Entonces se diezma de todo lo que tenemos autoridad financiera. En el momento que el préstamo está en tus manos, en ese momento es tuyo, no es del vecino, no es del amigo. Se diezma porque se diezma de todo lo que llega a nuestras manos. Número 1. Número 2, se diezma de un préstamo. ¿Por qué? Para garantizar que vas a poder pagar ese préstamo. Por eso se diezma de un préstamo, para garantizar que lo vas a poder pagar. 3, se diezma de un préstamo para pedirle a Dios que te dé sabiduría de cómo invertirlo. 4, se diezma de un préstamo para garantizar que esa inversión va a traer ganancia y multiplicación a tus manos. Esas son las razones de por qué se debe diezmar de un préstamo. Ahora, si no lo cree, hágalo de otra forma y luego me platica cómo le fue. Yo sé de lo que le estoy hablando. Esto lo he enseñado por 34 años. Y he visto economías muy arriba que se han desplomado y se han caído. Y he visto gente desde muy abajo que Dios los ha levantado por honrarle y los ha llevado a otros niveles de bendición. Ahora, aquí la pregunta que cabe,
¿Quién le dijo a padre Abraham que tenía que diezmar? ¿Quién? No había ley. Para los que dicen que el diezmo es de la ley, esa es una mentira del diablo. El diezmo no nació en la ley. El diezmo se injertó en la ley para regular la práctica del diezmo, para reglamentar el pago de los diezmos por causa del ministerio del templo. Había 4 tipos de diezmos que se pagaban de acuerdo a la ley, pero no nació en la ley el diezmo, se injertó en la ley. Había 4 tipos de diezmo. Un diezmo para el mantenimiento del templo, un diezmo para el sacerdote, un diezmo para el levita y un diezmo para los pobres, que abarcaba viudas, huérfanos y extranjeros en necesidad. Ese era el tipo de diezmo que se pagaba de acuerdo a la ley. Pero usted y yo no pagamos el diezmo de acuerdo al alfolí o de acuerdo a la ley. Usted y yo pagamos el diezmo como lo hizo Abraham, que lo pagó a una autoridad espiritual. Amén. Como lo hizo Abraham a Melquisedec, a una autoridad espiritual. Ahora, Abraham diezmó, pero no había ley. La ley se dio 700 años después. Se injertó la práctica del diezmo en la ley. Pero como no nació en la ley, no pertenece a la ley, pertenece a la fe de Abraham. Dile que está al lado tuyo, el diezmo pertenece a la fe de Abraham. Jacob también diezmó, nieto de Abraham. Si diezmó el abuelo y el nieto, se entiende que el padre tiene que haber diezmado Isaac. ¿Ok? Digo porque muchos dicen, es que es un caso aislado, nada más Abraham diezmó. Mire, es que cuando la gente no quiere hacer algo, así le muestre que aparece 1000 veces en la Biblia algo, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. No es un asunto de que aparece una vez. Además, es una tontería decir que aparece una sola vez. También Jacob diezmó, ya son 2 veces. Los reyes y el pueblo trajeron diezmo delante de Dios cuando la ley estaba extraviada. Quiere decir que no era un asunto de la ley, era una llave que Dios le dio a su pueblo para ser bendecido sobre la tierra en el trabajo de sus manos. Ya hay 3 registros que no tienen que ver nada con la ley. O sea, lo que le digo es que cuando alguien no lo quiere hacer, se va a defender como gato gordo boca arriba con tal de no hacerlo. ¿Sí me entiende? Porque en Zacatecas di una explicación más profunda acerca del diezmo. Creo que ese día fueron como 7 horas de enseñanza. Y al final un hermano dijo, está muy bien explicado lo que dice. Estoy de acuerdo, está muy entendible. Pero aún así, yo prefiero dárselo a los pobres. Así me lo dijo. Yo prefiero dárselo a los pobres. Y como yo sabía por dónde iba el tiro, le dije, pastor, ¿se puede hacer un sobre diferente, un sobre especial para dárselo a este hermano? Dice el pastor, sí, correcto hermano, mira, para ti se va a hacer un sobre especial. Cada domingo vas a depositar tu diezmo, tu ofrenda. Se va a sellar ese sobre, no se va a tocar, no se va a abrir. Se va a sellar. Cada semana tú vas a meter tu diezmo y tu ofrenda en ese sobre. Al final del año, en diciembre, se van a abrir esos sobres, se va a contabilizar todo lo que hay en esos sobres de diezmo y ofrenda que tú diste y se va a comprar despensa para ir a las colonias necesitadas y repartir despensa a los pobres. ¿Te parece bien? Dijo, no, así no. Dios sabe. Digo, mira, lo único que Dios sabe es que tú lo quieres robar de cualquier forma. Porque se defendió como gato tripón boca arriba. Como gato panzón, no quiso. O sea, quiere decir que él no quería diezmar. O sea, cuando alguien te dice, no, yo prefiero dárselo a los pobres, dile, sí, voy a venir por el diezmo para ir a comprar despensa. Mentira, no te va a dar nada. Es la excusa barata del diablo para no hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? Así que cuando alguien te diga, es que eso es de la ley, no discutas en ese campo. El diezmo no es de la ley. Se injertó en la ley 700 años después, pero como no nació en la ley, no pertenece a la ley, pertenece a la fe de padre Abraham. Y usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Amén. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí por la fe? Otros más me dicen, otros más creen que el diezmo solamente es para los judíos, ¿verdad? Otros dicen, pero son cristianos que no leen Biblia, que nomás escuchan cualquier tontería o estupidez que alguien dice en la televisión o en algún canal de YouTube.
y ya con eso se quedan. Otros dicen, es que eso es para los judíos. Dile que está al lado tuyo, Abraham no era judío. Quien instituyó el principio del diezmo por la fe no era judío. Dice la palabra que él era un arameo, un extranjero, un gentil como usted y como yo, que Dios llamó de un pueblo pagano, lo vio justo y llamó a padre Abraham para fundar la nación de Israel. Pero en su origen, en su esencia, él no era judío. ¿Ya me entendió? Dile que está al lado tuyo. Dile, quien instituyó el principio del diezmo no era judío. Era un gentil como tú y como yo. Hebreos 7:8. Vamos a Hebreos 7:8. Con esto terminamos. No me gusta predicar mucho, ¿verdad? Pero Hebreos 7:8, mire lo que dice. Hebreos 7:8. Habla un poquito de Melquisedec. No voy a ir a todo por cuestión de tiempo. Pero Hebreos 7:8 dice, fíjese cómo dice la palabra. Y aquí ciertamente reciben. No dice recibían. Porque la palabra es viva, la palabra es presente. No dice recibían. No, dice, y aquí ciertamente reciben. Está hablando que está vigente, que está presente el honrar a Dios con los diezmos. Y aquí ciertamente reciben, tiempo presente, reciben los diezmos, hombres mortales. Está hablando de los pastores que administramos, hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, en el original dice, pero allá está uno quien se da testimonio que vive para siempre, recibe tu obediencia a la palabra. Hay uno que recibe tu obediencia cuando usted diezma, pero dile al que está en lo tuyo, el diezmo está vigente. Ahora, no necesitas ser un erudito, un teólogo, ir a una universidad teológica, una escuela de economía para entender. Mira al que ha diezmado y honrado a Dios y ofrendado. Míralo cómo está bendecido y mira al que no paga diezmo, al que no ofrenda, su economía está en miseria. Sencillo, esto es práctico. No se complique mucho la vida. Alguien me dijo, mira, el evangelio es práctico, lo entiende hasta el más simple. El evangelio es práctico. Usted no necesita ser un erudito, un teólogo para entender el evangelio. El evangelio es práctico. Dios es bueno, el diablo es malo. Dios bendice, el diablo maldice. Dios sana, el diablo enferma. Dios da vida, el diablo mata. Hay complicación en entender eso. El que no quiera servir y caminar con Dios es que en verdad es muy cabezón. Pero no necesita usted ser un erudito para entender que caminar con Dios es lo más hermoso, es la bendición más grande, servir y caminar con nuestro Dios. Amén.